Amigos, en este mundo hay tabúes que nunca, pero nunca, se deben tocar. ¿No dicen que cuando se abre la caja de Pandora, solo trae calamidades? Pero, ¿y si les dijera que el resultado de romper ese tabú no fue un desastre, sino un milagro que tardó 26 años en llegar? Mi nombre es Mateo Rojas, y entré a trabajar como el nuevo chofer de don Alejandro Vargas, el más grande maestro del tango que ha conocido Argentina. Yo, que crecí en un orfanato y sentía que el corazón se me salía del pecho cada vez que escuchaba un bandoneón, un día vi una partitura sellada en la casa del maestro y, sin poder evitarlo, la canté. Ese día, mi vida entera se dio vuelta por completo. Esta es la increíble historia de cómo las manos que sostenían un volante terminaron aferrando un micrófono. Y de cómo, oculta en esa melodía, se encontraba la verdad sobre mi nacimiento. Antes de empezar, si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Y si me dejan en los comentarios desde qué rincón del país me están escuchando, me darán la fuerza para soltarles un tango con todo el sentimiento. Ahora sí, viajemos juntos a ese día, mi primer día de trabajo, el día que cambió mi destino para siempre. Me llamo Mateo Rojas. A mis 26 años, por primera vez en la vida, conseguí lo que se podría llamar un trabajo de verdad. Para la mayoría de la gente, quizás no sea gran cosa, pero para mí, que me crié en un orfanato, el título de chofer personal con contrato era como un regalo caído del cielo. Y no era para una casa cualquiera, sino para la residencia de don Alejandro Vargas, a quien en toda Argentina llaman el emperador del tango. Todavía recuerdo el día de la entrevista. Me paré frente a la imponente casona de Recoleta, un palacete de estilo francés encajado entre los modernos edificios de la avenida Alvear. Tuve que tomar aire varias veces antes de atreverme a tocar el timbre de la reja de hierro forjado. Las palmas de las manos me sudaban y la punta gastada de mis viejos zapatos no dejaba de llamar mi atención. Un pibe como yo, de un barrio humilde, ¿de verdad podía poner un pie en un lugar así? La pregunta no se me iba de la cabeza. Sin embargo, en cuanto empezó la entrevista, el manager del maestro me dijo algo que no esperaba. Mateo, a don Alejandro le importa más la persona que un currículum lleno de títulos. En tu ficha dice que creciste en un orfanato, que hayas salido adelante tan derecho en ese entorno. Para nosotros, tiene mucho más valor. Al escuchar esas palabras, ¿cómo explicarlo? Sentí un calor que me subía desde el pecho. En toda mi vida, era el primer adulto que me decía que mi origen, mi lucha, era algo valioso. Así fue como me convertí en el chofer de don Alejandro Vargas. El primer día de trabajo, me levanté al alba y me afeité 2 veces. Desde que dejé el orfanato, siempre había vivido solo en un pequeño departamento alquilado en Almagro, pero ese día saqué del ropero el único traje que tenía y me quedé un buen rato mirándome al espejo. ¿Me queda bien esto? ¿No se ve muy ridículo? Me lo pregunté una y otra vez, pero al final salí de casa con el traje puesto. A partir de hoy, yo era un profesional. Llegué a la mansión a las 7:30 de la mañana, media hora antes de lo acordado, así que tuve que hacer tiempo afuera, mirando el reloj a cada rato. El sol de la mañana bañaba la fachada blanca de la casona, pero por alguna razón, sentía un frío que no venía del aire. Era como si ese lugar no fuera una casa donde vivía gente, sino una especie de templo sagrado y silencioso. A las 8 en punto, cuando apoyé el dedo en el timbre, recuerdo que me temblaba ligeramente. La puerta se abrió. Me recibió una mujer de unos 50 y tantos años, la ama de llaves, con una sonrisa amable. Pero en su mirada, instintivamente, percibí una tristeza profunda, una melancolía que parecía parte de las paredes de esa casa. Mateo, ¿verdad? Adelante, pasa. Gracias, señora. Hice una profunda reverencia y entré al recibidor. Y fue ahí, amigos, en el instante en que crucé el umbral, que sentí una presión inexplicable, como si me faltara el aire. A pesar de la decoración lujosa y los espacios amplios, un silencio denso y pesado lo oprimía todo. Era como si cada objeto, cada mueble, estuviera conteniendo la respiración.
Me guió por un pasillo de mármol hasta el salón principal, y allí tuve que detenerme en seco. En el centro exacto de la habitación, como una reliquia en un museo, había una vitrina de cristal. Dentro, protegidos con sumo cuidado, descansaban una partitura amarillenta y descolorida por el tiempo, y un viejo micrófono de metal con la pátina de los años. Alrededor de la vitrina no había nada más. Ni sofás, ni mesas, ni adornos. Todo el mobiliario del salón parecía apartarse, dándole el lugar de honor. Como si ese objeto fuera el rey de la casa. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja. La ama de llaves, Elena, tardó un momento en contestar. Luego, con un pequeño suspiro, me dijo, es lo que más quiere el maestro en toda su vida. Nunca, pero nunca, lo toques. Cuando limpiamos, solo pasamos un paño suave por el cristal. Lo que hay adentro ni nosotros sabemos bien qué es. Al oír eso, sentí como si algo dentro de mí se hundiera. Me acerqué, un paso, y luego otro, hacia la vitrina. De cerca, pude ver borrosamente el título de la partitura. Estaba escrito a mano, con una caligrafía temblorosa, pero no llegaba a descifrar las palabras. Solo una fecha en la esquina inferior se veía con claridad, octubre de 1998. Y fue en ese preciso instante. De repente, un zumbido empezó a resonar en mis oídos. Como si alguien, a lo lejos, estuviera tarareando una melodía en voz baja. No, más que un tarareo, era como un lamento. Una melodía que parecía un sollozo. Una mezcla de tristeza y anhelo, una emoción indescriptible estaba contenida en ese sonido fantasma. Me quedé helado. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Nunca había visto esa partitura, era la primera vez que pisaba esta casa, pero una atracción inexplicable se apoderó de mí. Era como si una parte de mi ADN, un código grabado en mi sangre, reconociera esa música. Mateo. La voz de Elena me sacó del trance y di un respingo hacia atrás. Ah, disculpe. Es que me pareció muy curioso. Sí, todos los que vienen por primera vez dicen lo mismo. Pero en serio, Mateo, tené mucho cuidado. El maestro nunca habla de esa vitrina. No preguntes, no la toques. ¿Entendido? Sí, señora. Lo tendré muy presente. Bajé la cabeza, pero mi mirada seguía clavada en el cristal. Así empezó mi primer día de trabajo, envuelto en una extraña vibración. Incluso antes de conocer al maestro, yo ya estaba sintiendo algo oculto en esa casa. No sabía qué era, pero de una cosa estaba seguro, la partitura en esa vitrina no era una simple canción. Y esa canción era un tango prohibido, un tango que no me estaba permitido escuchar, y mucho menos cantar. Pero en ese momento, yo no sabía que el día en que cantaría esa melodía prohibida llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Y que en el instante en que lo hiciera, todos los secretos de mi vida saldrían a la superficie. Después de ese primer día, poco a poco, comencé a adaptarme a la rutina de la casa del maestro. Mi jornada empezaba a las 7 de la mañana, revisaba la agenda de don Alejandro, inspeccionaba el coche y me quedaba a la espera. El maestro solía salir a las 10 hacia alguna radio o estudio de grabación, y mi única tarea era llevarlo de forma segura. Suena fácil, pero la verdad es que la primera semana hasta respirar me resultaba difícil. El maestro era un hombre de pocas palabras. En el coche casi no hablaba, salvo alguna llamada telefónica, se pasaba el viaje mirando por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Yo, por mi parte, para no meter la pata, mantenía la boca cerrada y me concentraba solo en conducir. Así pasaron 3 días. A la hora del almuerzo, estaba en la cocina comiendo con la señora Elena, el ama de llaves. Ella llevaba más de 10 años trabajando en la casa, así que era una fuente de consejos para un novato como yo. Mateo, para trabajar acá, solo tenés que recordar 3 cosas, me dijo con voz grave mientras se llevaba un bocado a la boca. Primero, nunca, pero nunca, entres al cuarto del maestro.
Segundo, ni se te ocurra curiosear por el ala de la habitación principal. Y tercero, Elena hizo una pausa y miró de reojo hacia el salón. Esa vitrina, por nada del mundo la toques. Sí, me lo dijo el primer día. Pero, Elena, ¿de verdad nadie sabe qué hay adentro?, pregunté con cuidado. Elena soltó un largo suspiro. Algo sabemos, claro. Llevo mucho tiempo acá. Esa es una canción que el maestro empezó a componer hace 26 años y nunca terminó. ¿26 años? Sí. Cuando yo empecé a trabajar, la vitrina ya estaba ahí. El maestro la mira todos los días, sin falta. A la mañana, lo primero que hace al levantarse es pararse frente a ella un buen rato. Y lo mismo antes de acostarse. En su voz había un tono de lástima. ¿Y por qué dejó de componerla? Eso no lo sé. De ese tema no habla nunca. Lo único que se rumorea, dijo, bajando aún más la voz y mirando a su alrededor, es que en el año en que estaba escribiendo esa canción, a la familia le pasó algo terrible. Una tragedia. Después de eso, tanto el maestro como la señora cambiaron por completo. Así que, Mateo, no te dejes llevar por la curiosidad y ni menciones esa partitura. ¿Entendido? Sí, lo tendré muy presente. Asentí, pero en mi interior, una curiosidad incontenible comenzaba a crecer. Una tragedia hace 26 años. Una canción sellada. ¿Por qué? Solo de imaginar qué clase de melodía podía ser, sentía una opresión en el pecho. Esa misma tarde, llevé al maestro a un canal de televisión en Palermo. Era un viaje de rutina. Él estaba en el asiento trasero, mirando su celular en silencio, y yo, con las manos en el volante, avanzaba por la avenida del Libertador. Estábamos parados en un semáforo cuando de la radio del coche empezó a sonar un tango viejo, un clásico. El día que me quieras, la rosa que engalana. En ese instante, mi cuerpo reaccionó solo. Sin darme cuenta, un tarareo brotó de mi garganta. El día que me quieras. Fue completamente involuntario, y de una forma muy natural, mi voz hizo un arrastre, ese quiebre tan característico del tango. El vibrato sutil, la línea melódica cargada de sentimiento, todo salió de mi voz como si yo fuera un cantor de toda la vida. La verdad es que nunca estudié canto. No sé leer música ni recibí entrenamiento vocal. Pero, extrañamente, cada vez que escucho un tango, mi cuerpo reacciona por instinto. Fue entonces cuando lo vi. Por el espejo retrovisor, vi el rostro del maestro. Había levantado la vista del celular y me estaba mirando fijamente. Bueno, más bien, miraba mis labios. Vi con total claridad cómo su expresión cambiaba en una fracción de segundo. La mirada ausente y vacía con la que solía mirar por la ventana se transformó de repente en una mirada afilada, helada. Como si yo acabara de romper un tabú. Como si hubiera hecho algo que no debía. Sus ojos parecían preguntar, ¿estás imitando mi estilo? Mi voz. El corazón me dio un vuelco. Asustado, cerré la boca de golpe y bajé rápidamente el volumen de la radio. Disculpe, señor. Fue un atrevimiento de mi parte. El maestro no dijo nada. Simplemente me sostuvo la mirada unos segundos y luego volvió a bajar la vista al celular. Pero, por el rabillo del ojo, a través del espejo, pude ver que sus dedos temblaban ligeramente. En ese momento, se me erizó la piel. ¿Qué hice mal? Solo estaba tarareando una canción. ¿Por qué me miró de esa forma? Como si yo fuera alguien que no tiene derecho a tocar algo sagrado, como si mi sola existencia fuera una prohibición. Su mirada se me quedó grabada en la mente. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador, tratando de mantener la calma, pero un sudor frío me corría por las palmas. El coche volvió a sumirse en el silencio. Con la radio apagada, solo se oía el motor. Y en esa quietud, lo comprendí. Comprendí que esta habilidad instintiva que tengo para el canto, en esta casa,
era algo que debía mantener oculto. ¿Por qué? La mirada del maestro me lo había dicho todo. Mi voz, ese breve arrastre que tarareé sin pensar, había rozado algún secreto guardado bajo 7 llaves en esa casa. Esa noche, de vuelta en mi pequeño departamento, me acosté, pero no pude dormir. Mirando el techo, repasé los sucesos del día. La partitura en la vitrina. La canción interrumpida hace 26 años. La mirada del maestro cuando tarareé el tango. ¿Qué secreto esconde esa melodía? ¿Y por qué, sin siquiera haberla escuchado, me siento tan atraído por ella? Desde que era chico en el orfanato, siempre fue así. Mientras los otros pibes se volvían locos con el rock o la cumbia, yo prestaba atención a los tangos que sonaban en alguna radio vieja. Incluso las cuidadoras más grandes se sorprendían. Mateo, ¿vos no habrás sido cantor de tango en otra vida?, me decían. Pero a mí simplemente me gustaba. Escuchar tango me provocaba una nostalgia inexplicable. Una sensación de llamar a alguien con desesperación, un anhelo por una persona que nunca podría alcanzar. Y sí. Un pensamiento extraño cruzó mi mente. ¿Y si yo tengo alguna relación con esa canción? No, era imposible. Yo solo soy el nuevo chofer del maestro. ¿Qué podría tener que ver conmigo algo que pasó hace 26 años, antes de que yo naciera? Pero una voz en mi interior insistía, tenés que saberlo. Tenés que conocer esa canción, esa verdad. Me tapé con la sábana y cerré los ojos con fuerza. Basta, no pienses más. Yo solo tengo que hacer mi trabajo y punto. Pero esa noche, en sueños, la escuché. Escuché a alguien cantando entre sollozos. La voz era desgarradora, triste y al mismo tiempo, increíblemente familiar. Como si fuera una voz que hubiera escuchado toda mi vida. Una semana después, me asignaron una nueva tarea, de vez en cuando, tendría que llevar también a la hija del maestro, la compositora Sofía Vargas. Sofía tenía más o menos mi edad, pero ya era un nombre reconocido en el ambiente musical. Había compuesto éxitos para varios artistas y era elogiada por su habilidad para fusionar el tango con la balada y otros géneros. Mateo, estos días te vas a encargar de mi agenda, dale. Yo me muevo más que mi papá, me dijo la primera vez que la llevé. Por supuesto, señorita. Lo que usted diga. Sofía era mucho más relajada de lo que esperaba. No era seria y distante como su padre, al contrario, me hablaba con total naturalidad. Como éramos de la misma edad, usaba un tono más cercano. Sentí una extraña familiaridad en su forma de hablar. A pesar de que era la primera vez que la veía, me sentía cómodo, como si la conociera de toda la vida. Ese día la llevé a su estudio de grabación, cerca de Palermo Soho. En el coche, ella estaba con su laptop y unos auriculares, trabajando concentrada. De vez en cuando, tarareaba una melodía en voz baja, y yo la escuchaba débilmente. Esta parte no cierra, no es así. Se quitó los auriculares y, mirando por la ventana, volvió a tararear. La, sol, mi, do, no. Acá tiene que subir un tono. Y fue en ese instante. Mis dedos, sin que yo me diera cuenta, empezaron a marcar un ritmo en el volante. Tum tum pa. Tum tum pa. Como si mi cuerpo ya conociera esa melodía. Y entonces, de mi boca salió la siguiente nota de forma natural. Re, mi. Fue una acción totalmente inconsciente. No fue algo que yo decidiera hacer, mi cuerpo reaccionó primero. Como si la nota que ella estaba buscando, mi boca la hubiera completado por sí sola. En el asiento trasero, Sofía se quedó quieta. Fue ahí cuando me di cuenta de mi error. Cerré la boca de golpe, pero ya era tarde. Cuando la miré por el espejo retrovisor, me estaba observando con los ojos muy abiertos. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dijo recién? Disculpe. Fue un atrevimiento. No.
Dijo, mi, ¿verdad? Se sacó los auriculares, guardó la laptop y se inclinó hacia adelante. Sí, creo que sí. Le pido perdón. No, para nada. ¿Usted se dedica a la música? No, para nada. Yo solo. ¿Cómo? ¿Cómo supo la nota que estuve buscando por una hora? En su voz había asombro, pero también un temblor extraño. No lo sé. Simplemente me salió. Salió de la nada. Y era verdad. Lo había tarareado por puro instinto, sin pensar. Como si alguien dentro de mí hubiera cantado en mi lugar. Sofía me miró fijamente durante un largo rato y luego se reclinó lentamente en su asiento. ¡Qué increíble!, la oí susurrar. De verdad, qué increíble. Al llegar al estudio, después de su reunión, salió y me dijo, Mateo, vamos a un café. Quiero charlar un poco con vos. Yo le traigo un café, señorita. ¿Qué le gustaría? Un americano con hielo. Pero con un shot extra de café, terminé yo la frase antes que ella. Sofía se me quedó mirando. Y con poco hielo, no. Asentí. Sí. Poco hielo. ¿Cómo lo supiste? No sé, me pareció. Sentí que no le gustaría con mucho hielo. No tenía una razón lógica, pero estaba seguro de ello. Cuando salí de la cafetería con los pedidos, Sofía me dijo sonriendo, Che, Mateo, tenés los mismos gustos que yo. Yo siempre pido el americano así, con shot extra y poco hielo. Es increíble. Ah, sí. Sonreí incómodo mientras le daba su vaso, pero por dentro estaba helado. ¿Cómo puedo saber los gustos de una persona que acabo de conocer? Sentado junto a la ventana del café, Sofía tomó un sorbo y empezó a hablar con cautela. Mateo, lo de la melodía en el coche de verdad me sorprendió mucho. Disculpe, no quise meterme. No, al contrario, gracias. Gracias a vos pude terminar la canción. Sonrió, pero en su mirada había una sombra de duda. Pero decime, ¿tenés algún talento musical? ¿O alguien en tu familia se dedica a la música? No, señorita. Yo crecí en un orfanato. Ah. Su expresión se endureció de repente. Perdón, no quise ser indiscreta. No pasa nada. Todos preguntan. Pero es raro, desde chico, cuando escuchaba un tango, el cuerpo se me movía solo. Nunca estudié, pero el ritmo me salía natural y las melodías se me quedaban grabadas. Supongo que es algo innato. Sofía se quedó un rato en silencio, mirándome. Luego, como si estuviera confirmando algo, preguntó, Mateo, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 12 de octubre. En ese momento, la mano de Sofía tembló visiblemente. Los dedos que sostenían el vaso se pusieron blancos y respiró hondo. Yo también. ¿Qué? Mi cumpleaños también es el 12 de octubre. El tiempo pareció detenerse. El ruido del café, los coches de la calle, todo desapareció. Solo quedamos ella y yo, mirándonos. Con voz temblorosa, volvió a preguntar, ¿de qué año sos? De 1998. Yo también. Nos quedamos en silencio, mirándonos. El mismo día, el mismo año. Y estas extrañas coincidencias, la sensibilidad musical, los gustos, hasta el cumpleaños. Los ojos de Sofía empezaron a llenarse de lágrimas. ¿En qué orfanato estuviste? En el Hogar de la Esperanza, en La Boca. Sofía ya no pudo decir nada más. Se tapó la boca con la mano y su rostro se contrajo. Era la expresión de alguien que quiere decir algo, pero no se atreve a sacarlo. Señorita. No, no es nada. Estoy bien. Es que me emocioné, no sé por qué. Sacó el celular del bolso y empezó a buscar algo. Le temblaban tanto los dedos que apenas podía teclear. Mientras la observaba,
sentí una extraña opresión en el pecho. ¿Por qué? Al mirar a Sofía, sentía como si la conociera de toda la vida. No, era algo más profundo. Una conexión casi de sangre. Mateo, me llamó con voz temblorosa. ¿No sabes nada de tus padres? No. Me dijeron que me abandonaron en la puerta del orfanato cuando era un bebé. El nombre me lo pusieron ahí. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. En ese instante, me invadió un miedo inexplicable. ¿Qué sabe ella? ¿Y por qué llora al mirarme? Llegó el mes de octubre. Un día de primavera lluvioso, en cuanto llegué a la casa del maestro, noté un ambiente extraño. La mansión, ya de por sí silenciosa, ese día estaba especialmente lúgubre. Era como si toda la casa estuviera cubierta por un velo negro, un aire tan denso que costaba respirar. Mateo, hoy estate tranquilo, sí, me susurró Elena al oído. ¿Pasa algo, señora? Hoy es el día. ¿El día? El día en que, hace 26 años, la familia perdió a su hijo. Cada año, por estas fechas, la casa se pone así. La señora no sale de su cuarto, y el maestro bueno, ¿para qué hablar? Elena suspiró profundamente y negó con la cabeza. Entonces recordé la fecha escrita en la partitura de la vitrina, octubre de 1998. Ese día era hoy. Durante toda la mañana, la casa estuvo en un silencio sepulcral. El maestro se encerró en su estudio y no salió. De la habitación de la señora solo llegaba un leve gemido de vez en cuando. Elena se movía de puntillas, sin hacer ruido, y yo pasé el tiempo en el garaje, revisando el coche. Pero por la tarde, de repente, el cielo se oscureció. Nubarrones negros cubrieron la ciudad y pronto empezó a caer una lluvia torrencial. Para ser una lluvia de primavera, era demasiado violenta, como si el cielo estuviera llorando a gritos. Ta 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 ta. El sonido de la lluvia golpeaba el techo del garaje. Terminé de revisar el coche y me quedé mirando hacia afuera. El agua corría por los cristales y el mundo entero se había vuelto gris. Y fue en ese momento. De repente, sentí una opresión en el centro del pecho. Tum tum. El corazón me empezó a latir de forma extraña, mucho más rápido y desacompasado de lo normal. Como si alguien me estuviera estrujando el corazón con un puño. ¡Ah! Me agarré el pecho y me apoyé en la pared. Ta 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 ta, el sonido de la lluvia. Tum tum, el sonido de mi corazón. Ta ta tum tum, ta tum tum. Los dos sonidos empezaron a superponerse. El ruido en mis oídos crecía y crecía hasta que todo el universo pareció llenarse de él. Y en medio de ese estruendo, escuché algo. El llanto de alguien. Parecía el llanto de un bebé, o el sollozo de una mujer, una tristeza indescriptible que se me metía por los oídos. Empecé a hiperventilar. Un sudor frío me corrió por la frente, las piernas me flaquearon y me dejé caer al suelo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? No entendía la razón. No estaba enfermo, no me había golpeado, pero una tristeza inmensa intentaba devorarme. Como si hubiera alguien dentro de mí, y esa persona estuviera llorando en mi lugar. Ta ta tum tum, ta tum tum. La lluvia y los latidos se aceleraron aún más. Y en ese instante, de mi boca salió una palabra que no esperaba. Mamá. La susurré, muy bajito. Mamá, ¿dónde estás? Al decirla, se me llenaron los ojos de lágrimas. No sabía por qué lloraba. No sabía que me daba tanta pena. Pero mi cuerpo estaba reaccionando con una sinceridad brutal. El pecho me dolía como si se fuera a partir, y tenía un nudo en la garganta. Crecí en un orfanato. Nunca en mi vida conocí a una madre. ¿Por qué, entonces, en este momento, salía esa palabra de mi boca? Mamá, te extraño. Mi voz temblaba. La lluvia arreciaba y mi corazón latía como un loco. Ta 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 ta, tum tum.
El mundo se tambaleaba. No sé cuánto tiempo pasó. El sonido de la puerta del garaje abriéndose me devolvió a la realidad. Elena entró con un paraguas y se quedó helada al verme tirado en el suelo. Mateo. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Me levanté deprisa, negando con la mano. ¿Cómo que estás bien? Estás pálido como un papel. ¿Te duele algo? De verdad, estoy bien. Me mareé un poco y me senté un rato. Era mentira. No estaba mareado, estaba aplastado por una tristeza que no podía explicar. Pero, ¿cómo iba a contarle algo que ni yo mismo entendía? Elena me tocó la frente, preocupada. No tenés fiebre, pero hoy descansa. De todas formas, el maestro no va a salir. Sí, está bien. Cuando Elena se fue, volví a llevarme una mano al pecho. Estaba un poco mejor, pero todavía sentía un peso, como si hubiera tocado una herida vieja, una cicatriz que no había sanado y que seguía doliendo. Al atardecer, la lluvia seguía cayendo. Fui al salón a buscar un vaso de agua y vi al maestro. Estaba de pie frente a la vitrina, mirando la partitura en silencio. Aunque solo veía su espalda, supe que sus hombros estaban temblando. Contuve la respiración y me quedé quieto. El maestro no dijo nada durante un largo rato. Solo miraba la vitrina, tapándose la boca con la mano. Vi cómo su espalda se contraía ligeramente y comprendí que estaba llorando. El emperador del tango de Argentina, el hombre imponente que no se achicaba ante nadie, estaba ahí, solo, llorando en silencio. Ta. Solo el sonido de la lluvia parecía acompañar su lamento. Retrocedí en silencio y salí del salón. Sentí que no debía haber visto eso. Era un momento demasiado íntimo, demasiado doloroso. Ya en el pasillo, me volví a apretar el pecho. Tum. Mi corazón seguía latiendo de forma irregular. Y, extrañamente, al ver llorar al maestro, mi pecho también dolió. Como si su tristeza se me contagiara, sentí ganas de llorar con él. ¿Por qué? Miré la lluvia a través de la ventana. ¿Por qué cada vez que estoy en esta casa me pongo así de raro? Cuando miro la partitura, cuando tarareo un tango y como hoy, cuando llueve a cántaros. Mi cuerpo reacciona como si no fuera del todo mío. Como si hubiera otra persona dentro de mí. Y esa persona estaba triste. Lloraba, extrañando algo o a alguien. Mamá. Otra vez, esa palabra se escapó de mis labios. Me mordí el labio y negué con la cabeza. No. Yo no tengo eso. Ni madre, ni familia, nunca tuve nada. Pero en lo más profundo de mi ser, otra voz susurraba, lo sabes. Lo recordás. Recordás el día que yo olvidé. Esa noche, de vuelta en mi departamento, no pude dormir. Llovió sin parar y el golpeteo del agua en la ventana se mezclaba constantemente con los latidos de mi corazón. Ta-ta-ta-tum, ta-ta-ta-tum. Aunque me tapara los oídos, no servía de nada. El sonido venía de adentro. Me cubrí con la sábana y cerré los ojos, pero una imagen no dejaba de aparecer, un bebé llorando bajo la lluvia, una mujer corriendo con él en brazos, una cuna vacía. ¿Qué es esto? Un recuerdo mío. Un sueño. No lo sabía. Pero una cosa era segura, el 12 de octubre, ese día, también tenía un significado especial para mí. Y ese significado, de alguna manera, estaba conectado con el secreto de la casa del maestro. La lluvia se hizo más fuerte. Y en medio del ruido, volví a susurrar, mamá, ¿dónde estoy? No hubo respuesta. Solo la lluvia, que se tragó mi pregunta. Al día siguiente de la tormenta, la casa seguía envuelta en una atmósfera pesada. A primera hora de la mañana, Elena me dijo, Mateo, hoy la familia del maestro se va al cementerio. Todos los años en esta fecha hacen una misa en memoria del hijo. Vos quédate en casa,
por si llaman por teléfono, y ayúdame un poco con la limpieza. Sí, claro. Yo tengo que ir con ellos, así que volveremos al atardecer. Cuida bien la casa hasta entonces. No se preocupe, yo me encargo. Así, sobre las 10 de la mañana, el maestro, la señora y Sofía salieron de la casa, todos vestidos de negro. Elena se subió al coche con ellos y pronto escuché el sonido de la reja cerrándose. Y me quedé solo. Completamente solo en esa enorme mansión. Al principio, todo bien. Hice lo que me pidió Elena, limpié el pasillo del segundo piso y empecé a cerrar las ventanas. Normalmente se oían pasos o pequeños ruidos de la vida cotidiana, pero ese día reinaba un silencio absoluto. SSSSSS. Solo el sonido del trapo sobre el suelo de madera rompía la quietud. Habrá pasado una hora. Terminé de limpiar arriba y bajé al salón principal. Y allí, me detuve en seco. En el centro de la sala, como siempre, estaba la vitrina de cristal. Pero algo era diferente. Al fijarme bien, vi que la tapa de cristal estaba ligeramente entreabierta. Seguramente Elena, al limpiar el día anterior, no la había cerrado del todo. Había una rendija, lo suficiente como para que entraran 2 dedos. El corazón me dio un vuelco. ¿Debería cerrarla? Sí, claro que debía. Esa vitrina era intocable. Solo tenía que cerrar la tapa con cuidado. Me acerqué lentamente. 1 paso, 2 pasos. A medida que me acercaba, el corazón me latía más rápido. Tum tum. Cuando estuve justo delante, la vi. La partitura. A través de la rendija, el viejo papel amarillento se veía con total claridad. Las notas escritas a mano, el pentagrama descolorido y en la parte superior, el título. A mi hijo. Eran solo 3 palabras, pero al leerlas, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Ploc. El trapo que sostenía se me cayó al suelo. Me quedé petrificado. Sabía que tenía que apartar la vista. Que debía cerrar la tapa y marcharme de ahí. Pero mi cuerpo no se movía. Era como si una mano invisible me sujetara los tobillos. No, era alguien dentro de mí, susurrando, mírala. Tenés que saber. No, susurré. No puedo hacer esto. Pero mis manos ya se estaban moviendo. Lenta, muy lentamente, extendí la mano hacia la tapa de la vitrina. En el instante en que la punta de mis dedos tocó el cristal, se me erizó la piel. Ni. Levanté la tapa con cuidado. Y la abrí. Del todo. La partitura estaba ahí, frente a mí. El papel, amarillento y manchado por el tiempo. Pero las notas escritas sobre él seguían siendo claras. Notas dibujadas una a una con esmero, bailando sobre el pentagrama. Yo no sabía leer música. No sabía qué era una nota, ni un compás, nunca había aprendido nada de eso. Pero era extraño. Lo que mis ojos veían no eran notas. Era una melodía. Como si en lugar de una partitura, estuviera viendo el sonido mismo. Esas notas con forma de renacuajos se estaban convirtiendo en una melodía dentro de mi cabeza. La, sol, mi, do. La oí. No, no la oí. Ya la conocía. Como si esa canción estuviera grabada en algún rincón de mi mente, en cuanto vi la primera nota, toda la melodía se desató como un torrente. Me temblaron los labios. La garganta se me abrió sola. Y la canción salió. La A. En el instante en que salió la primera nota, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No parecía mi voz. De una forma tan natural, como si llevara toda la vida cantando esa canción, la melodía fluyó de mi boca. Hijo mío, ¿dónde estás? Hasta la letra la sabía. En la partitura solo había notas, no había letra. Pero mi boca se movía sola. Como si mi lengua recordara esa canción.
Este tango que te canta tu papá, ¿lo escuchás? Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba cantando y llorando. No sabía por qué. Era una melodía triste, pero no tanto como para llorar de esa manera. Pero lloraba. Volvé, por favor, a mi lado. Mi voz temblaba. El arrastre típico del tango brotó con naturalidad y mis cuerdas vocales, como las de un cantor con décadas de experiencia, cantaban cargadas de emoción. Un mundo sin voz no tiene sentido. En ese momento lo supe. Esta no era una simple canción. Era un lamento. Era el grito desgarrador de un padre que había perdido a su hijo. Y ese grito, ahora, estaba saliendo a través de mi boca. Perdón, perdón. A medida que la canción llegaba a su fin, mi voz temblaba cada vez más. Porque tu padre no supo cuidarte. La última nota resonó en el salón. Perdóname. Larga, muy larga, la última nota se elevó y quedó flotando en el aire antes de desvanecerse lentamente. La canción terminó. El salón volvió a quedar en silencio. Me quedé de pie, sin poder siquiera respirar durante un buen rato. Estaba empapado en sudor y las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Qué acabo de hacer? La realidad me golpeó de lleno. Acababa de romper el tabú. Había cantado la canción prohibida. La canción que nadie había cantado en 26 años. No puede ser. Cuando intenté volver a poner la partitura en su sitio, escuché un ruido. Clic. La reja de la entrada se abría. El corazón se me paró. Tan pronto todavía no es la hora. Escuché pasos. Pasos que venían por el pasillo, acercándose al salón. Intenté cerrar la tapa de la vitrina a toda prisa, pero las manos me temblaban tanto que no podía sujetarla bien. Clac. La tapa no cerró correctamente. Y en ese momento, la puerta del salón se abrió. Era Sofía. Estaba parada en la puerta, mirándome fijamente a mí, de pie frente a la vitrina. Estaba pálida como un fantasma y sus ojos, abiertos por la conmoción, no parpadeaban. ¿Qué está haciendo? Su voz temblaba. Usted acaba de cantar esa canción. Me quedé sin palabras. No podía contestar. No había excusa posible. Me habían descubierto. Completamente. ¿Cómo? Sofía dio un paso hacia mí, y luego otro. ¿Cómo conoce esa canción? Nadie, absolutamente nadie la conoce. De sus ojos empezaron a brotar lágrimas. Mateo, dígame, ¿quién es usted en realidad? No pude responder. Porque yo tampoco lo sabía. Porque yo tampoco sabía quién era. Tengo que retroceder un poco el tiempo. A 5 minutos antes de que Sofía entrara al salón. Yo estaba parado frente a la partitura. Había abierto la vitrina que no debía abrir, y había visto la música que no debía ver. Ya era tarde para arrepentirse. Mis ojos ya habían leído esas notas, y mi cerebro ya había recordado esa melodía. Solo una vez, susurró alguien dentro de mí. Cántala una sola vez. Porque esta canción también es tuya. Era una locura. ¿Cómo iba a ser mi canción? Esta era la melodía que el maestro había compuesto para el hijo que perdió hace 26 años. Pero, extrañamente, sentía que esa voz tenía razón. Esta canción también era mía. Porque mi cuerpo, mi voz, mi corazón, ya la conocían. Miré el viejo micrófono que estaba junto a la partitura. Debía tomarlo. No, eso sería una profanación demasiado grande. Decidí cantar al aire. Levanté mi mano temblorosa. Como si sostuviera un micrófono invisible, cerré el puño ligeramente y me lo llevé a la boca. El corazón me latía como un loco. Tum tum. Respiré hondo. Y cerré los ojos. La primera estrofa brotó. La A. En ese instante, el mundo se detuvo.
No podía creer el sonido que salía de mi garganta. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. No era la voz de un joven de 26 años, sino la de un hombre que ha sufrido, que se ha tragado el dolor, una voz llena de una pena ancestral que llenó todo el salón. Hijo mío. Al pronunciar esa primera palabra, se me erizó la piel. Mi voz temblaba, pero incluso ese temblor era una técnica perfecta. La melancolía del tango, el arrastre que parecía apretar la garganta, y un anhelo indescriptible estaban impregnados en cada sílaba. ¿Esta es mi voz? No podía creerlo, pero mi cuerpo no mentía. Mis cuerdas vocales se movían solas, y mi boca se abría con la naturalidad de alguien que ha cantado esta canción toda su vida. ¿Dónde estás? Pasé a la segunda estrofa. Y en ese momento, de mi garganta brotó un adorno, un firulete que no estaba en la partitura. ¡Ay! Un sonido largo y sostenido, un vibrato sutil, y de repente un descenso de tono, como un murmullo que se traga. Todo fue improvisado, pero al mismo tiempo, parecía llenar un vacío deliberado en la música. Fue ahí cuando me di cuenta. Esta parte el maestro la dejó en blanco a propósito. Lo había sentido al ver la partitura. Había algunos compases con silencios muy largos. No eran simples pausas, sino espacios en blanco dejados a la espera de que alguien los completara. Y ahora, mi voz estaba llenando esos espacios a la perfección. La canción continuó. Este tango que te canta tu papá. Se me hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron. Pero la voz no se cortó. Al contrario, la voz mezclada con el llanto sonaba aún más desgarradora. ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás? Repetí la misma frase 2 veces. En la partitura estaba escrita una sola vez, pero mi boca quiso cantarla 2. Y así era como debía ser. Una sola vez habría sonado vacío, pero repetida, la frase cobraba todo su sentido. Volvé, por favor. Aquí, mi voz se convirtió en un rugido. Un sonido que arañaba el alma. Un grito que rompía 26 años de silencio. El candelabro del salón tembló ligeramente, y sentí vibrar los cristales de las ventanas. A mi lado. Sentí que las cuerdas vocales se me iban a romper. Pero no podía parar. Esta canción no era un susurro, era un clamor. El grito desesperado por un hijo perdido, por un amor inalcanzable, que se derramaba desde mi garganta hacia el mundo. Las lágrimas me corrían por la barbilla. Se mezclaban con el sudor, pero no importaba. Esta canción no se cantaba con una técnica perfecta, se cantaba con el alma. Un mundo sin voz. La voz se me quebró. No tiene sentido. Era una voz completamente rota. Pero esa misma ruptura era lo que la hacía más conmovedora. Como si de verdad fuera un padre destrozado, llorando desde lo más profundo de su ser. Y la última estrofa. Perdón. Bajé la voz al máximo. Casi un susurro. Perdón. La repetí. En la partitura solo estaba una vez, pero mi boca quiso decirlo 2. Porque tu padre. Respiré hondo. No supo cuidarte. Y me dirigí a la última nota. Perdóname. La alargué hasta el infinito. Subiendo los agudos, bajando de repente, y volviendo a subir en una filigrana de dolor. Todo eso no era mi voluntad, era mi cuerpo, creando la música por sí solo. La última nota hizo vibrar todo el salón. Rebotó en el techo y volvió como un eco, se deslizó por las paredes y se impregnó en el suelo. Y lentamente, se desvaneció. La canción terminó. Me quedé de pie, sin poder abrir los ojos durante un largo rato. Estaba empapado en sudor, las piernas me temblaban y la garganta me ardía. Pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Me sentía liberado. Como si algo que estaba atrapado dentro de mí por fin hubiera salido. Como si un dolor que existía desde hace 26 años, desde antes de que yo naciera, a través de esta canción, por fin hubiera visto la luz.
Clic. Fue entonces cuando oí abrirse la reja de la entrada. Abrí los ojos. Miré rápidamente hacia la vitrina. Tenía que cerrarla. Ahora mismo. Pero las manos me temblaban tanto que no podía sujetarla bien. Clac. La tapa rechinó, pero no se cerró. Escuché pasos. Pasos que venían por el pasillo, acercándose al salón. Y la puerta se abrió. Era Sofía. Estaba parada en la puerta, petrificada. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Sus ojos, enormes por la conmoción, derramaban lágrimas silenciosas. ¿Qué? Su voz temblaba. ¿Qué está haciendo? No pude contestar. Usted acaba de cantar. Se acercó, un paso, y luego otro. Esa canción. ¿De verdad la cantó? Yo. ¿Cómo? Se detuvo frente a mí. Y con mano temblorosa, me agarró del brazo. ¿Cómo conoce esa canción? Es una canción que nadie, absolutamente nadie ha cantado nunca. Su voz estaba ahogada por el llanto. Y esos adornos, ese espacio en blanco que llenó. No pudo terminar la frase. Solo me miraba a la cara, llorando. Mateo, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted en realidad? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero algo empezaba a sospechar. Que yo pudiera cantar esa canción no era simplemente talento. Esa canción estaba grabada en mi sangre, en mi ADN. Y lo que eso significaba, me lo estaba diciendo la mirada de Sofía. Una vez más, retrocedamos. Al momento en que empecé a cantar. Tenía los ojos cerrados. Después de empezar la primera estrofa, instintivamente, los cerré. Con los ojos abiertos, tenía miedo. Miedo de darme cuenta de lo que estaba haciendo, de la enormidad del tabú que estaba rompiendo. Así que me concentré solo en la canción. Hijo mío, ¿dónde estás? Mi voz llenó el salón. Un timbre que a mis propios oídos sonaba extraño, pero al mismo tiempo, increíblemente familiar, se extendió por el aire. La canción continuó. Este tango que te canta tu papá, ¿lo escuchás? En ese momento, yo no lo sabía. Pero la reja de la entrada se estaba abriendo. Ni. Silenciosa, muy silenciosamente. Era la familia del maestro, que había vuelto del cementerio. Habían regresado mucho antes de lo previsto. La misa se había cancelado de repente y no les quedó más remedio que volver a casa. ¡Qué silencio!, ¿no? Estará Mateo, dijo Elena en voz baja. Pero antes de que terminara la frase, lo oyeron. La canción que salía del salón. Volvé, por favor, a mi lado. La señora Vargas se detuvo en seco. El bolso que llevaba en la mano se le cayó al suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. Solo miraba hacia el salón, con los ojos muy abiertos, paralizada. Sus labios temblaban. Esa voz. El maestro, que se apoyaba en un bastón, también se quedó petrificado. Su rostro perdió todo el color y se quedó con la boca entreabierta, sin poder hablar. Un mundo sin voz no tiene sentido. La canción seguía fluyendo. Sofía fue la primera en reaccionar. Intentó correr hacia el salón, pero las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared. Papá, su voz temblaba. Esa canción es la canción de mi hermano. No puede ser, murmuró el maestro. Es imposible. Pero sus pies ya se movían hacia el salón. Lenta, como si estuviera en un sueño, se estaba acercando. Perdón. Mi canción se acercaba al final. Con los ojos cerrados, yo solo dejaba salir la voz. No tenía ni idea de lo que estaba pasando a mi alrededor. La puerta del salón se abrió con cuidado. La familia del maestro se asomó. Y lo vieron. A un joven de pie frente a la vitrina,
cantando al aire con la mano extendida. Con los ojos cerrados, llorando, cantando con toda su alma. ¡Pum! El bastón que sostenía el maestro cayó al suelo. Hizo un ruido sordo al golpear el mármol, pero yo no lo oí. En mis oídos solo sonaba mi canción. Porque tu padre no supo cuidarte. El maestro se quedó congelado. Le empezaron a temblar las manos, las rodillas se le doblaron y cayó al suelo. Sus labios temblaban y las lágrimas le corrían por las mejillas. Ese timbre de voz, su voz se quebró. Ese es solo mi hijo. La señora Vargas sufrió un shock aún mayor. Se apoyaba en la pared, pero las piernas le fallaron y se fue deslizando hacia el suelo. Sofía la agarró a toda prisa, pero ella misma estaba llorando a mares. Mamá, ese chico, sollozó. Ese chico tiene la misma voz que mi hermano. Perdóname. La última nota estalló. Hizo vibrar todo el salón. Rebotó en el techo, se deslizó por las paredes y atravesó, uno a uno, los corazones de las personas que estaban allí. El maestro, en el suelo, se tapó la cara con las manos. ¡Ah! Un gemido se le escapó. Era el sonido de todo el dolor que había contenido, que se había tragado durante 26 años, explotando de golpe. Hijo, hijo mío. El maestro aullaba. La señora, en ese mismo instante, se desmayó. Sofía la abrazó a toda prisa, pero la señora, inconsciente, solo sollozaba. Hijo, nuestro hijo. La canción terminó. La última nota se desvaneció lentamente y el salón volvió a quedar en silencio. Abrí los ojos. ¿Y los vi? Vi a la familia del maestro, derrumbada, en la entrada del salón. Al maestro, en el suelo, llorando. A la señora, desmayada en los brazos de Sofía. Y la mirada de todos ellos, clavada en mí. No era miedo. No era ira. Era reconocimiento. Me habían reconocido. O, para ser exactos, habían reconocido a alguien que estaba dentro de mí. Mamá Teo, me llamó el maestro con voz temblorosa. Usted es. No pudo terminar la frase. Me quedé helado. No sabía qué decir, cómo excusarme. En ese momento, Elena entró corriendo. Señor, señora. ¿Están bien? Al ver a la señora en el suelo, gritó. Sacó rápidamente el celular y marcó el número de emergencias. Empezó el caos. Llegó la ambulancia, se llevaron a la señora en una camilla, el maestro y Sofía la siguieron. Y yo me quedé allí, de pie frente a la vitrina, observando toda la escena como un espectador. Justo antes de salir, el maestro se giró y me miró. Su mirada era una mezcla de todo. Miedo, confusión, anhelo. Y esperanza. Tengo que volver a hablar con usted, fue lo único que dijo antes de irse. Me quedé solo. En el salón vacío, con la vitrina abierta y el bastón del maestro tirado en el suelo. Las piernas me fallaron y caí de rodillas. ¿Qué he hecho? Me temblaban las manos. Pero, al mismo tiempo, en un rincón de mi pecho, una certeza inexplicable comenzaba a crecer. Ahora, tenía que saberlo. Tenía que saber quién soy. Porque pude cantar esa canción. Y porque el maestro, al mirarme, tenía esa expresión en los ojos. Perdóname. La última nota llenó el salón. Rebotó en el techo, se deslizó por las paredes y, finalmente, se fundió con el aire, desvaneciéndose lenta, muy lentamente. Llegó el silencio. Yo seguía de pie, con los ojos cerrados. Solo se oía mi respiración agitada y todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. El corazón me latía como un loco y las piernas me temblaban. Se acabó, fue el pensamiento que cruzó mi mente. No que la canción se hubiera acabado, sino que mi vida se había acabado. Porque había roto el tabú. Porque había tocado lo intocable. Lentamente, abrí los ojos.
Y los vi a las 3 personas, congeladas, en la entrada del salón. Al maestro, a la señora y a Sofía. Los 3 estaban, literalmente, petrificados. Parecían no moverse, no respirar. Como si el tiempo se hubiera detenido. El bastón se le cayó de la mano al maestro. ¡Pum! Hizo un ruido sordo al golpear el mármol. Ese sonido rompió el silencio. Los labios de la señora empezaron a temblar y Sofía, tapándose la boca con la mano, lloraba en silencio. Y el maestro me miraba fijamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos, muy abiertos, parecían haber perdido el foco. Pero, al mismo tiempo, en esa mirada había algo que ardía. No era miedo, no era ira. Era anhelo. Plop. Mis rodillas cedieron. Caí y me arrodillé en el suelo. Apoyé la frente en el mármol frío y, temblando, dije, perdón. La voz no me salía. La tenía completamente ronca. Perdón, señor. Yo me atreví. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Le pido que me perdone. Yo solo. No pude seguir. No sabía qué decir. No había excusa posible. Había cantado la canción prohibida, había abierto la partitura sellada, había roto lo que el maestro había protegido durante 26 años. Por favor, por favor. Las lágrimas brotaron. Puede despedirme, puede denunciarme lo que sea. No tengo nada que decir. Lo siento de verdad. Seguí suplicando, golpeando casi la frente contra el suelo, pidiendo perdón. Pero era extraño. El maestro no decía nada. Esperaba que se enfadara. Que me gritara o que me echara de ahí. Pero no se oía nada. Solo el sonido de unos pasos. Pasos que se acercaban a mí, muy lentamente. Era el maestro. Se detuvo frente a mí. No me atreví a levantar la cabeza. Solo miraba el suelo, temblando. Vi su mano. Temblaba. Mucho, muchísimo. Como si tuviera Parkinson, la punta de sus dedos vibraba. Esa mano bajó lentamente. Y se posó en mi hombro. Levántate, oí su voz. Era una voz temblorosa. No era una voz enfadada. Era una voz que contenía algo a punto de estallar. Levántate, por favor. Lentamente, levanté la cabeza. Y vi su rostro. Estaba llorando. El emperador del tango de Argentina, el hombre que siempre se había mostrado imponente ante todos, ahora, frente a mí, lloraba. Usted, sus labios temblaban. ¿Usted, cómo dijo que se llamaba? Mateo Rojas. Mateo. Repitió mi nombre varias veces. Como si quisiera grabárselo en la memoria. Y luego preguntó, ¿usted, dónde aprendió esa canción? No la aprendí. Solo vi la partitura y salió sola. ¿Sabe leer música? No. No sé leer notas. Pero, extrañamente, en cuanto vi la partitura, la melodía apareció en mi cabeza. La mano del maestro apretó mi hombro con más fuerza. Entonces, respiró hondo. La parte que no estaba en la partitura. El adorno que cantó en el medio, ese arrastre, ese vibrato sutil, su voz temblaba aún más. ¿Dónde aprendió esa técnica que yo no le enseñé? No pude responder. No lo sé. Simplemente me salió solo. El maestro me agarró por los 2 hombros. Eso no puede salir solo. Eso es. No pudo terminar la frase. Detrás, oí el sollozo de la señora. Alejandro, ese chico es. El maestro se giró. La señora, sostenida por Sofía, apenas se mantenía en pie. Esa voz, ese timbre es nuestro hijo. Cálmate, dijo él, pero él mismo no estaba calmado.
Volvió a mirarme. Su expresión cambió. Del asombro inicial, ahora pasaba a otra cosa. ¿Esperanza? No, algo más desesperado que la esperanza. Por favor, decime que sos mi hijo. Sus ojos lo decían. Mateo, preguntó con voz temblorosa. ¿Usted qué sabe de sus padres? Crecí en un orfanato. Un orfanato, sí. ¿Cuándo lo abandonaron? Me dijeron que el 12 de octubre de 1998. En ese instante, todo el color desapareció del rostro del maestro. Detrás, se oyó el grito de la señora. ¡Ah! Cayó al suelo de rodillas. Sofía la abrazó a toda prisa, pero ella misma estaba empapada en lágrimas. El 12 de octubre, murmuró el maestro. Ese día fue ese día. Sus rodillas cedieron. Sin bastón ni nada, cayó arrodillado frente a mí. Señor, no. Levántese. Intenté ayudarlo, pero me agarró la mano. Mateo, lloraba. Usted por casualidad. Intentó seguir, pero bajó la cabeza. No, es imposible. Han pasado 26 años. Pero su mano no soltaba la mía. La apretaba con fuerza, como si temiera que yo desapareciera, como si no quisiera perderme de nuevo. Señor, ¿qué pasa? Mateo. Sofía se acercó. También lloraba. Yo esta mañana pedí algo. Una prueba de ADN. ¿Qué? Mi cumpleaños también es el 12 de octubre. De 1998. Y yo también soy adoptada. De ese mismo día, del mismo orfanato, su voz se quebró. Podríamos ser gemelos. El mundo se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. Gemelos. Esa palabra resonó dentro de mí. Por eso me sentía tan cómodo con usted, por eso teníamos los mismos gustos, por eso la conexión musical. Sofía me tomó la mano. ¿Y si somos gemelos nuestros padres biológicos son? Miró a la señora, derrumbada en el suelo. Son ellos. Si somos gemelos, nuestros padres biológicos son ellos. Las palabras de Sofía resonaban en mis oídos. Me quedé helado. Mi cerebro dejó de funcionar. O, mejor dicho, era demasiada información de golpe y no podía procesarla. Gemelos. Padres biológicos. 12 de octubre. Las palabras se mezclaban en mi cabeza. No, no puede ser, susurré. Es imposible. Yo solo soy un chofer. Pero mi voz temblaba. Porque no estaba seguro. O, más bien, porque estaba seguro y por eso temblaba. ¿Por qué en esta casa me sentía tan raro? Porque al ver la partitura oí la melodía, porque de mi boca salió la palabra mamá. Nada de eso había sido una coincidencia. Mateo. Sofía se acercó un paso más. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una certeza absoluta. Voy a comprobarlo. Solo una cosa. Solo necesito comprobar una cosa. ¿Comprobar qué? En lugar de responder, me agarró del brazo izquierdo. Un momento, por favor. Con mano temblorosa, empezó a subirme la manga de la camisa. Por favor, su voz era un sollozo. La manga subió. Y quedó a la vista. La marca tenue en la cara interna de mi antebrazo, a unos 5 centímetros de la muñeca. Yo la conocía. La tenía desde niño. En el orfanato me dijeron que no sabían qué era, pero que probablemente era una quemadura. Una marca ovalada, rojiza, del tamaño de una moneda de 1 peso. De la boca de Sofía salió un gemido. Sosteniendo mi brazo, extendió el suyo. Y se subió la manga. En el mismo lugar, la misma forma, la misma marca de quemadura. Esto, dijo con voz temblorosa.
Nos la hicimos de chicos mi hermano y yo, mi hermano gemelo y yo jugando en la cocina, tocamos una pava caliente al mismo tiempo. No pudo seguir. Mamá siempre lo decía. Que teníamos la misma herida en el mismo lugar. Detrás, se oyó el grito de la señora. ¡Ah! Julián. Julián. Se arrastró por el suelo hacia mí. Hijo mío. Sos vos, sos mi hijo. Julián. Su mano tocó mi cara. Con dedos temblorosos, me acarició la mejilla, la frente, la barbilla. Como si quisiera comprobar que yo era real, que no era un sueño. Sos mi hijo, mi Julián. ¿Verdad? ¿Verdad? Su voz era un aullido. El aullido de una madre que, después de 26 años, se reencontraba con el hijo que había perdido. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. No sabía por qué lloraba. En mis recuerdos, esta gente no existía. Crecí en un orfanato, no conocía el rostro de mis padres, no sabía lo que era una familia. Pero lloraba. Las lágrimas salían a borbotones, sin control. No me salían las palabras. El maestro seguía arrodillado frente a mí. Él también lloraba. Julián. El sonido de ese nombre, en su voz, me atravesó el pecho. Julián. Un nombre extraño. Yo era Mateo Rojas. Pero, curiosamente, no me sonaba ajeno. Como si fuera un nombre que había pronunciado hace mucho tiempo y había olvidado. Julián. Soy yo. Soy tu papá. El maestro me apretó la mano con fuerza. Te busqué durante 26 años. No pudo seguir. Apoyó la frente en el dorso de mi mano y sollozó. El emperador del tango, el hombre imponente, se estaba derrumbando frente a mí. Mis labios temblaban. Quería decir algo, pero no sabía qué. La señora me abrazó con todas sus fuerzas. Hundió la cara en mi pecho y gritó, perdón. Perdóname. Mamá no supo cuidarte. Al oír esa voz, algo dentro de mí se rompió. Como si un cerrojo oxidado por el tiempo se hubiera abierto de golpe. Recuerdos encerrados en la oscuridad, imágenes borrosas, empezaron a aparecer. Un abrazo cálido. El sonido de una canción. Un rostro sonriente. Mamá. Esa palabra salió de mi boca. Mamá. La susurré, muy bajito. Pero en cuanto salió, todo se desató. Mamá. Mamá, mi voz temblaba. Te extrañé. Te extrañé tanto. Sin darme cuenta, la abracé. Extendí los brazos y la rodeé. Y lloré. Mamá, repetía sin parar. No me salían otras palabras. Ella me acariciaba la espalda. Sí, mi amor, mamá está acá. Mamá está acá. El maestro también se levantó y me abrazó. Sofía, mi hermana, me abrazó por detrás. Y así, lloramos durante mucho tiempo. En silencio, solo abrazados, liberando el dolor contenido durante 26 años. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando el llanto empezó a calmarse, levanté la cabeza. Frente a mí, había 3 personas. Mi padre, mi madre y mi hermana. Eran desconocidos. Pero, al mismo tiempo, eran increíblemente familiares. Abrí la boca. De verdad soy Julián? Mi madre asintió. Sí. Soy Julián. Choi Mujín. Nuestro hijo, Julián Vargas. Ese nombre resonó dentro de mí. No Mateo Rojas, sino Julián Vargas. Yo era Julián Vargas. Después de 26 años, había encontrado mi nombre. Y había encontrado a mi familia. Pasó un año. Desde ese día, mi vida cambió por completo. O, mejor dicho, volvió a ser lo que debía ser.
El resultado de la prueba de ADN llegó una semana después. 99,9% de probabilidad de que Sofía y yo fuéramos gemelos idénticos, y de que el matrimonio Vargas fuera nuestros padres biológicos. Pero la verdad es que nosotros ya lo sabíamos. No necesitábamos esperar ningún resultado. La sangre es algo increíble. Con solo mirarnos a los ojos, escuchar nuestras voces, tocarnos las manos, lo supimos. Yo era Julián Vargas. El hijo del maestro Vargas, desaparecido 26 años atrás, en un día de tormenta. El primer mes fue una locura. La noticia salió en todos los medios. El emperador del tango se reencuentra con su hijo perdido después de 26 años. Todo el país hablaba de ello. Los periodistas nos acosaban, los canales de televisión pedían entrevistas. Pero mi padre, el maestro, se negó rotundamente. Nuestra familia necesita tiempo. No nos hemos visto en 26 años, y queremos recuperar ese tiempo lentamente. Así, nos aislamos del mundo y pasamos tiempo solo en familia. Mi madre me preguntaba todos los días cuál era mi comida favorita, y sin importar lo que yo respondiera, me lo cocinaba. Mi padre me llevaba a su estudio y me mostraba álbumes de fotos viejos. Fotos de Sofía y yo de bebés, acostados uno al lado del otro. Fotos de nuestra primera fiesta de cumpleaños. Tiempos que yo no recordaba, pero que estaban allí, guardados. Sofía, mi hermana, venía a mi cuarto todos los días a charlar. Me contaba historias de cuando jugábamos juntos, de lo triste que fue cuando desaparecí y de lo feliz que estaba de haberme reencontrado. Che, Julián, ¿sabes una cosa? Yo siempre sentí que en algún lugar había alguien igual a mí. Por eso siempre me sentí sola, ¿viste? Como si me faltara una mitad. Al escucharla, me di cuenta de que a mí me pasaba lo mismo. Ese vacío que siempre sentí en el orfanato, esa sensación de que algo me faltaba, era en realidad el anhelo por la familia que había perdido. Unos 6 meses después, mi padre me preguntó, Julián, ¿no te gustaría aprender a cantar? Me sorprendí. ¿Aprender a cantar? Nunca lo había pensado. Yo, cantar. Sí. Cuando escuché tu voz, lo supe. Tenés el don. Se nota que llevas mi sangre. Me dio una palmada en el hombro. Claro, no quiero obligarte. Pero si querés, tu papá puede enseñarte desde cero. Lo pensé durante mucho tiempo. Aprender a cantar significaba cambiar mi vida por completo. Pero, al mismo tiempo, sentía una atracción irresistible. El día que canté frente a la vitrina, sentí que algo dormido dentro de mí había despertado. Quiero aprender. Ante mi respuesta, mi padre sonrió de oreja a oreja. Así me convertí en el discípulo de mi padre. El entrenamiento fue duro. En el escenario, mi padre era un emperador carismático, pero en la sala de ensayo era un maestro estricto. Me enseñó todo, desde la técnica vocal, la respiración, el ritmo, hasta la expresión de las emociones. Julián, el tango no es técnica. Es corazón. Tenés que poner en la voz toda la pena, el anhelo, el amor que llevas dentro. Sus palabras siempre me llegaban al alma. Y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. Al cantar, me sentía completo. Sofía también me ayudó con la composición. La primera canción que hicimos juntos, como hermanos, fue un homenaje a nuestro padre. El título era Volviste, hijo mío. Cuando la canté por primera vez en el estudio de grabación, mi padre y mi madre, que escuchaban desde afuera, lloraron. ¡Qué bien cantás! ¡Qué bien! La voz de mi padre temblaba, pero estaba llena de orgullo. Y hoy, un año después, estoy en un escenario. En el Teatro Colón. Las 3000 butacas están agotadas para el concierto de despedida de mi padre, que es también mi debut. Sentado frente al espejo del camerino, me miro. Llevo un elegante traje negro, el pelo peinado hacia atrás.
Una imagen completamente diferente a la del chofer de hace un año. ¿Nervioso, hermanito? Sofía entró. Hoy, ella era la directora musical del concierto. Un poco. Mentira. Se te nota que estás temblando. Sonrió y me dio una palmada en el hombro. Pero sabes una cosa, ¿no? El concierto de hoy no es para el público. Sí. Es para nuestra familia. Exacto. Cantás solo para mamá, para papá y para mí. Y no vas a tener nervios. Asentí. Tenía razón. Hoy era un escenario para mi familia. 5 minutos, se oyó la voz de un técnico. Me paré detrás del escenario. Mi padre ya había salido. Buenas noches a todos. Soy Alejandro Vargas. Una ovación estalló. Hoy estoy aquí por 2 razones. Una, para anunciar mi retiro. Un murmullo de decepción recorrió el teatro. Y la otra, para presentarles al mejor discípulo de mi vida, y a mi hijo. Los aplausos volvieron a estallar. Recibamos en el escenario a mi hijo, al que perdí durante 26 años, Julián Vargas. Respiré hondo. Y caminé. Hacia el escenario, hacia la luz, hacia mi familia. Los focos me cegaron. Sentí el calor. Las miradas de miles de personas estaban puestas en mí. Pero no temblaba. Porque en la primera fila, veía a 3 personas. Mi madre, Sofía y un asiento vacío. El asiento vacío donde pronto se sentaría mi padre. Porque hoy, mi padre iba a escuchar mi canción. Amigos, mi voz llenó el teatro. Soy Julián Vargas. Hace un año, yo era chofer. El público sonrió. Vivía con un volante en las manos, llevando a otras personas. Pero hoy, en lugar de un volante, tengo un micrófono. Agarré el micrófono del pie. Y lo llevaré a ustedes, y a mi familia, con mi canción. Los aplausos estallaron. Mi padre se sentó al piano. Julián, listo. Sí, papá. Entonces, empecemos. Sus dedos se posaron sobre las teclas. Empezó a sonar la introducción. Era esa canción. La canción que había estado sellada durante 26 años. La que mi padre había compuesto para mí. Pero ya no era una canción prohibida. Era una canción completa. Sofía y yo habíamos pulido la letra, habíamos hecho nuevos arreglos y finalmente, la habíamos sacado al mundo. El título, A mi hijo. Abrí la boca. La A, hijo mío. En el instante en que mi voz estalló, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Pero esta vez no era de tristeza. Era de alegría. Al volver a encontrarte, el mundo entero brilla. Hace un año, cuando canté esta canción, era un lamento. Pero ahora, era una celebración. Porque el hijo perdido había vuelto. Qué agradecido estoy de que hayas vuelto a los brazos de tu papá. La canción continuó. El piano de mi padre y mi voz se fusionaron en una armonía perfecta. Como si hubiéramos ensayado juntos toda la vida, cantamos como un solo ser. En el público se oían sollozos. Mucha gente lloraba. Pero yo, en lugar de llorar, sonreí. Miré a mi madre y a Sofía, sentadas en la primera fila, y les sonreí ampliamente. Mi madre también sonreía. Lloraba, pero con una sonrisa de felicidad. Sofía juntó las manos y me hizo un gesto de ánimo. Te amo, hijo mío. Te amaré por siempre. Llegó la última estrofa. El piano de mi padre terminó suavemente y mi voz se fue desvaneciendo. La canción terminó. Un instante de silencio. Y luego, un estruendo. Una ovación atronadora. Todo el público se puso de pie y aplaudió. Los gritos llenaron el teatro. Pero yo no miraba al público. Solo miraba a mi familia.
mi padre se levantó del piano y se acercó a mí. Muy bien, hijo. Gracias, papá. Me abrazó con fuerza. Ahora sos un cantante perfecto. No. Negué con la cabeza. Ahora soy un hijo perfecto. Esa noche, cenamos en familia. Hacía mucho que no salíamos. Fuimos a una parrilla que le gustaba a mi padre y nos sentamos los cuatro. Julián, el concierto de hoy fue increíble, dijo Sofía, levantando el pulgar. Fue gracias a vos. ¿Qué decís? Fue tu talento. Reímos y charlamos. Una cena familiar normal, muy normal. Pero para mí, esto era un milagro. El sueño que había tenido durante 26 años, el que creí que nunca podría cumplir, ahora era una realidad frente a mis ojos. Julián, mi madre me tomó la mano. ¿Sos feliz? Asentí. Sí, mamá. Muy, muy feliz. Entonces, con eso basta. Si mi hijo es feliz, yo no necesito nada más. Se secó una lágrima. Pero era una lágrima de alegría. De vuelta a casa, en el coche, miré por la ventana. Las luces de Buenos Aires pasaban a toda velocidad. Hace un año, cuando recorría estas mismas calles como chofer, no imaginaba que mi vida cambiaría tanto. Pero ahora que lo pienso, todo parece haber sido el destino. Que entrara a trabajar como chofer en la casa del maestro, que cantara la canción prohibida y que me reencontrara con mi familia. La historia de un chofer huérfano que un día descubre que es el hijo del emperador del tango y termina en un escenario parece un guión de película, ¿verdad? Pero esta es mi historia. Y ahora, ya no tengo un volante en las manos, sino un micrófono. Como cantante, como artista y, sobre todo, como el hijo de Alejandro Vargas. Amigos, gracias por